días a los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, siendo las 10:11 de la mañana del día 30 de mayo del año 2024. Continuamos con las diligencias previstas para el día de hoy. Por favor, doctora Bosa, ¿puede indicarnos qué diligencia tenemos previsto? Sí, señor. Buenos días, señor presidente, señoras y señores miembros del Pleno y todos los presentes para el día de la fecha 30 de mayo del año 2024. A horas 10 de la mañana se ha programado informe oral en el procedimiento disciplinario número 064-2023-JNJ, seguido contra el señor César José Nostroza Pariachi en su condición de juez supremo, presidente de la segunda sala penal transitoria de la Corte Superior de Justicia de la Corte Suprema de la República. Cabe precisar que el doctor Nostroza Pariachi se encuentra presente en plataforma a efectos de realizar su informe oral. Es todo en cuanto se tiene que dar cuenta, señor. Muchas gracias. Muy buenos días, señor César Nostroza Pariachi. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia le concede 30 minutos para hacer uso de la palabra. Puede iniciar en el momento que se estime oportuno. Buenos días, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. Efectivamente, el día de hoy se me ha notificado para debatir el informe de la ex miembro de esta Junta, la señora Inés Tello de Ñeco. Se me ha notificado el informe en el proceso disciplinario número 064-2023 y la opinión de la informante es por la destitución del cargo. Esta sería la tercera o cuarta destitución que impondría esta Junta Nacional de Justicia, haciendo presente, señor presidente y señores miembros, que las otras tres instituciones son materia de procesos constitucionales de amparo. Y supongo que esto también será una cuarta. Me temo que es así porque lamentablemente los argumentos de mi primer descargo, cuando se me abrió proceso disciplinario, no han sido tenidos en cuenta para nada por la informante que les ha remitido un informe al Pleno. Pues bien, antes de iniciar mi intervención, no sé si es pertinente, en todo caso pongo en conocimiento del Pleno, que uno de los señores consejeros aparece mencionado en uno de los audios que precisamente sirve, no en este caso concreto, pero en general, de prueba, entre comillas, para solicitar mi destitución. De manera que no sé si se habrá inhibido o no, o considera que no hay causal, pero espero que no sea un motivo, digamos, de presión interna o psicológica al momento de emitir su opinión o su voto sobre el resultado de este proceso disciplinario. Porque como ustedes saben, el hecho que se me imputa, no solamente a nivel administrativo, sino también a nivel fiscal, ha causado un impacto nunca antes visto en la historia del país, y que cada persona que ha conversado supuestamente conmigo por teléfono, pues o es destituido, es procesado o enviado a la cárcel. De manera que ese tema lo pongo en debate. No sé si se ha inhibido el doctor que ha asumido el cargo en reemplazo de los consejeros. En todo caso, si no hay ninguna inhibición, pues voy a continuar. No sé si me he dejado entender, doctor. El doctor Marco Falconi, perdón, me había olvidado de mencionar. Cuando el señor Marco Falconi postulaba para el cargo de la Junta Nacional de Justicia, los medios periodísticos conocidos, de ideología conocida, hicieron una campaña mediática atroz para que no gane el concurso, y precisamente no fue nombrado, entre otras razones. Y él lo negó públicamente, o perdón, explicó que esa llamada era de tipo académico, etcétera, etcétera. No sé si recordará el doctor Falconi, pero no sé si eso perturba en su trabajo, porque de por medio está en debate los derechos fundamentales del que habla, y yo voy a pedir que la decisión sea objetiva y espero que cambie de criterio respecto a otros procesos disciplinarios donde lamentablemente se viola derechos fundamentales, sobre todo el debido proceso,
y la debida motivación de las resoluciones administrativas. Señor presidente, sobre el particular, bueno, muy buenos días a todos, al doctor también César Nostroza Pariachi. Efectivamente, en el concurso que hubo para la Junta Nacional de Justicia, se indicó que yo había tenido varias llamadas con el doctor César Nostroza, lo cual nunca se nos informó, pero bueno, finalmente se estableció que esas llamadas eran del teléfono del Congreso y adicionalmente a ello, en total, no sumaban ni 2 minutos y pico, y que justamente fueron para las coordinaciones académicas, ¿no? Yo particularmente, por esa razón, no tenía ningún fundamento para inhibirme, y como en todos los casos, resolveremos de acuerdo a la ley, a los antecedentes que aparezcan en el proceso, ¿no? Entonces, es el motivo por el cual no me he inhibido, ni tengo por qué inhibirme, y finalmente nos pronunciaremos como corresponde. Nada más de mi parte. Muchas gracias, doctor Falconi. Doctor César Nostroza, por favor, continúe haciendo uso de la palabra. No va a haber ningún problema. Sí, y por eso no lo he recusado, porque podría haberlo hecho. Bien, el presente informe va a comprender 3 etapas o 3 rubros. 2 que se refieren a la forma y 1 respecto al fondo. Pero desde ya solicito que estos argumentos de fondo no sirvan después para decir que he admitido y por lo tanto van a pronunciarse sobre el fondo. Me explico. Se me imputa haber interferido en las funciones de otro órgano del Estado por haber presuntamente realizado 2 llamadas telefónicas a una jueza superior de la Corte Superior de Lima, la doctora Mercedes Gómez Marquicio. ¿Cuándo sucedieron esas llamadas? El 27 y 28 de diciembre del 2017. Bien. Entonces, antes de entrar al fondo, hemos deducido la prescripción de la acción disciplinaria en base al artículo 139.13 de la Constitución, ¿no? En base al mismo reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos, de Procedimientos Administrativos de la Junta, y en base a la Ley 2744. ¿Qué ha dicho la informante? Eso me preocupa en demasía. Dice que si bien es cierto, ya habría prescrito, sin embargo, dice, vamos a acudir a los principios generales del derecho. Pero no solamente dice eso, sino que va a realizar lo que se llama un juicio de ponderación. O sea, el principio de ponderación de bienes jurídicos constitucionales en conflicto. Y para ello, entiendo, acude a la facultad que tienen solo los jueces, ¿no? Del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, denominado el control difuso. Es decir, cuando se encuentra incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera, la norma constitucional. Esta norma ha sido invocada por la informante para rechazar la prescripción porque señala, en el fondo, que si bien ya está prescrito, pues hay un imperativo de preferir, digamos, la sanción o la acción disciplinaria antes que los derechos de un debido proceso, sobre todo la Constitución. Y sobre ese tema yo voy a insistir, porque tengo que regular mi tiempo, de que se debe declarar fundada la prescripción de la acción disciplinaria porque desde la fecha en que se me abrió proceso disciplinario de oficio, entre comillas, nadie me denunció, solamente la Junta tomó la publicación del diario El Comercio y con eso abrió el proceso disciplinario. Este proceso se inició el 2 de febrero del 2021 y desde el año 2017, en que se habría ocurrido 2 llamadas, pues habían transcurrido más de 3 años. Y la acción disciplinaria, según la Ley de Procedimiento Administrativo y el propio reglamento de la Junta, prescribe a los 2 años. Entonces, ese es un primer punto que quisiera
que lo resuelvan conforme a la Constitución y a la ley, dejando de lado criterios de ponderación, principios generales de derecho, que dicho sea de paso, se aplica solo cuando hay vacío de la ley. Ahora bien, lo que sí también quería hacerles presente que la informante ha citado un acuerdo plenario, la verdad que me extraña mucho, acuerdo plenario de la Corte Suprema sobre jueces que han acordado no aplicar esta ley llamada Ley Soto, que establece un nuevo plazo de prescripción, ¿cierto? Y que la Corte Suprema no lo estarían aplicando ejerciendo el control difuso. Pero en todo caso, acá no estamos ante un proceso judicial, sino ante un proceso administrativo. De manera que no es de aplicación tampoco el acuerdo plenario. En el supuesto caso de que no declararan fundada la excepción de prescripción, porque con ese criterio se puede seguir abriendo procesos disciplinarios hasta las calendas griegas, ¿no? 4 años, 5 años, 10 años, no criterio de ponderación, criterio de ponderación. Eso es grave para un Estado constitucional de derecho. Luego hemos deducido hemos formulado tachas sobre los medios de prueba, entre comillas, que fundamentan la apertura del proceso disciplinario. Hemos formulado tacha de nulidad contra estos registros de comunicación o llamadas telefónicas que han servido de prueba para abrir el proceso disciplinario, o sea, las llamadas telefónicas. ¿En qué nos hemos basado? En que la obtención de la prueba, digamos, se ha realizado violando la Constitución y la ley. Ustedes lo conocen perfectamente y en todo caso les informo que el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los altos funcionarios públicos contemplados en el artículo 99 de la Constitución solo lo puede hacer el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Y lo dice el artículo 2 de la Ley 27399, que está plenamente vigente. Por el rango que tienen estos altos funcionarios públicos, dentro de los cuales están los jueces supremos, los fiscales supremos, los miembros del Tribunal Constitucional y creo los mismos miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Y qué ha pasado acá? Yo he solicitado a la informante, bueno, a la Junta, que se oficie al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para que comuniquen a este Pleno o a la Junta si existe alguna resolución judicial que haya ordenado el levantamiento del secreto de las comunicaciones del señor ex juez supremo, bueno, en esa época juez supremo, César Inostroza Pallés. No se ha proveído, no se ha pronunciado para nada, y desde ya también estoy denunciando la violación del derecho de defensa en su vertiente de ofrecimiento, admisión y actuación de la prueba. Entonces, ¿pero por qué no se ha pedido, señor presidente y señores miembros de la Junta? Porque no existe esa resolución. Ustedes, la informante debió pedir en todo caso a alguna fiscalía, a algún juzgado, a ver de dónde provienen de dónde provienen esas grabaciones, quién ha grabado, quién ha escuchado, cómo llega a manos de la Junta. Se dice en los medios de comunicación y en algunas investigaciones que la orden la habría dado un juez del Callao. Entonces, hemos revisado todas las resoluciones del juzgado del Callao y no aparece ninguna resolución con el nombre y apellidos del magistrado o ex magistrado César José Inostroza Pallés. Entonces, obviamente, la obtención de estos registros de comunicación que sirven de prueba, entre comillas, para la apertura de este proceso, es nulo ipso iure, y así lo dice el artículo 150 del Código Procesal Penal, y bueno, la misma ley 2744, y supletoriamente el Código Procesal Civil, que nosotros hemos citado en materia de tacha de nulidades dentro de un proceso disciplinario. Claro, podrán decir que no se aplica el Código Procesal Civil ni el Código Procesal Penal, pero se puede hacer supletoriamente toda vez que el procedimiento administrativo sancionador se rige por los principios de otros ordenamientos procesales. Sobre ese tema, la informante no ha dicho absolutamente nada. Entonces, hemos tachado de nulos, sin efecto alguno, estos registros de comunicación que sustentan
la apertura de este proceso disciplinario. Asimismo, hemos formulado tacha contra la otra prueba, entre comillas, ¿no? Que consiste en una publicación del diario El Comercio, con el título La hermanita de Inostroas, entre comillas, por cuanto como se trata de un documento privado, debe ser reconocido por su autor, y así lo dice también el artículo 230 y 231 del Código Procesal Penal, ¿no es cierto? Y el Código Procesal Civil 251, cuando dice, las publicaciones en diarios, revistas, libros, etcétera, serán reconocidos por sus autores o responsables. ¿Ha ido el autor de esa publicación periodística a declarar al Pleno? Nunca ha ido, y ni la informante se ha pronunciado para nada. Entonces, en consecuencia, si no está reconocido, esta publicación no tiene ningún valor legal. Ahora bien, también hemos denunciado de que no tiene valor esa publicación periodística porque, de acuerdo al artículo 230 del Código Procesal Penal, las grabaciones por orden judicial deben ser mantenidas en estricta reserva por la Fiscalía encargada de las grabaciones, bajo responsabilidad, dice el Código Penal, Civil y Disciplinaria. En este caso, ¿cómo llegó la grabación a manos del diario El Comercio? ¿Quién se lo dio? Esto hasta ahora ha quedado impune en el Perú, ¿no? Y eso está denunciado ya en foros internacionales. Es la primera vez que se ve que grabaciones por orden judicial se entregan a los periodistas para que lo publiquen al día siguiente y hagan una campaña mediática para destruir instituciones, capturar instituciones, como usted conocimiento público ahora, con todo lo que está sucediendo en el Perú. En consecuencia, no se pronunció sobre la tacha de nulidad. También hemos alegado que el artículo 243 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente, señala: cuando en un documento resulte manifiesta la ausencia de una formalidad esencial que la ley prescribe, estamos hablando de reconocimiento que debe hacer este periodista, aquel carece de eficacia probatoria. ¿Sí? Entonces, además el legislador dice, esta declaración de ineficacia podrá ser de oficio o como consecuencia de una tacha. Para nada se pronunció la informante sobre esta tacha dentro del procedimiento administrativo sancionador. En consecuencia, pues, nosotros solicitamos, en principio, creo que olvidé, declarar fundada la prescripción. Si no se declara fundada la prescripción, ya viendo entrando a la puerta del fondo del tema, que se declare fundada la tacha contra las grabaciones, que vulneran el derecho al secreto de las comunicaciones, y la tacha contra la publicación periodística. Pues bien, vamos al fondo. En cuanto al fondo, en el supuesto caso que nos rechace la prescripción, que digan que sí, que todos esos documentos son legales, etc. Vamos a suponernos en ese supuesto, que para mí es imposible jurídico, pero vamos a ver. ¿Qué es lo que se me imputa, señor presidente y señores jueces? Se me imputa la falta muy grave tipificada en el artículo 48, numeral 4 de la ley de la carrera judicial. ¿Qué es esta falta? Interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado. Es decir, por el principio de tipicidad o legalidad de las faltas, el hecho que se me imputa se ha subsumido en esta falta. ¿Cuál es el hecho? Ya lo dije a un comienzo, pero vamos a repetirlo. Haber interferido en las funciones jurisdiccionales de otro órgano del Estado. ¿Cómo podemos hacer el juicio de subsunción o adecuación del hecho al tipo de la falta? Que el hecho de haber llamado a la señora jueza Mercedes Gómez, ¿no? Para que atiendan a un abogado, porque así dice el registro de comunicación. Entonces, ese hecho de llamar es interferir en el ejercicio de funciones, y a la señora jueza lo consideran como un órgano de otro Estado. No sé si me explico. El que habla en esa época trabajaba en el Poder Judicial, y la señora quien se habría llamado trabaja en el mismo órgano del Estado, que es el Poder Judicial. Sin embargo, ¿qué se dice en la apertura del proceso disciplinario y ahora con en el informe de la señora Tello? Dice que no, efectivamente esas llamadas han interferido en el ejercicio de las funciones. Para nada se pronuncia sobre la falta de tipicidad que hemos alegado como argumento de defensa. Por ejemplo, en el proceso penal hay una excepción que se llama improcedencia de acción, que cuando el hecho que le imputan a una persona
que no está descrita como delito, en este caso sería como falta, ¿no es cierto? El hecho es atípico, por lo tanto, no tiene sanción. Hemos alegado que hay una errónea calificación jurídica de los hechos que me imputan, sin embargo, para nada se ha pronunciado la informante. Ahora bien, ¿qué es lo que quisiera que el Pleno evalúe en su momento? ¿Cómo debe interpretarse esta norma? Utilizando los métodos que nos concede la teoría de la norma jurídica, ¿no es cierto? No solamente la literal, sino la sistemática, ¿no? La teleológica, pero sobre todo la sistemática, conforme a la Constitución. Incluso una interpretación literal nos va a permitir señalar que esas llamadas telefónicas, en el supuesto caso que sean válidas, y la publicación del comercio, no interfiere, no se lee de su contenido alguna interferencia, no se le insinúa, no se le pide, no se le determina, no se le instiga para que resuelva nada. Según los registros de comunicación que se me ha hecho conocer, se le llama para que atienda a una persona, e incluso la señora jueza ha declarado, está citado en el informe, y ha dicho de que ella había tomado su decisión sobre un caso sobre el que al día siguiente fue un abogado a explicarle su caso y ella había tomado una decisión. Por lo tanto, no hay ningún tipo de interferencia. Pero además, la pregunta es, el poder, dos personas que trabajan en el mismo órgano, ¿de qué otro órgano habla la falta prevista en la ley de la carrera fiscal? Tiene que ser pues de otro órgano del Estado, puede ser el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Tribunal Constitucional, etc. Cuando hay interferencia entre un funcionario de un órgano del Estado a otro órgano del Estado, ¿no es cierto? En ese caso se tipificaría esta falta, porque ojo, no solamente es el que llama de un órgano a otro órgano distinto, sino el que recibe esa llamada o esa interferencia. Los dos son sancionados, ¿no? Entonces acá no hay dos órganos, hay un solo órgano. Por lo tanto, el hecho es atípico. Ahora bien, en cuanto a la prueba, ¿no? Vamos a suponer pues que el hecho es típico y así es otro órgano, bueno, ¿no? Están confundiendo que dentro de un órgano hay compartimentos, ¿no? Hay dependencias, áreas, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial, hay salas, juzgados, pero todo es un solo órgano, no son distintos órganos. Pero vamos a suponer que considere que es otro órgano. En cuanto a las pruebas, según la señora informante, dice, si bien es cierto la señora Mercedes Gómez y hay un señor Willy Herrera, que creo que es el que me llamó, según los audios, para decirme que la señora había dicho que había tomado su decisión, dicen, ustedes van a leer el informe, que bueno, pues efectivamente la señora Mercedes dice que no hubo interferencia, el otro señor Willy Herrera no es magistrado, tampoco ni abogado de ese caso, entonces dice que no vamos a ir a valorar esas pruebas, vamos a ir a otras, entre comillas. Y para eso cita algún precedente de la institución Servir, entre comillas. Es una entidad administrativa, incluso de inferior jerarquía que la Junta Nacional de Justicia. ¿Y qué es lo que cita de Servir? Una resolución administrativa donde señala el derecho de ofrecer prueba del administrado, que no tiene nada que ver con lo que estamos debatiendo, ¿no? Y en todo caso tiene que ver con el derecho de defensa, y la pregunta sería, ¿el administrado, sujeto a un procedimiento administrativo sancionador, no tiene derechos constitucionales? O sea, ¿en un precedente de Servir puede ir contra la Constitución? Si el derecho de defensa, y eso lo dice todo el mundo, la comunidad jurídica ya conocida, actualmente nacional e internacional, el derecho de defensa comprende el derecho a ofrecer pruebas, ¿no? A admitir y actuarse y valorarse. De manera que este precedente es inaplicable para el caso del que habla. Ahora bien, en cuanto a la tipificación, estaba omitiendo, perdón, sobre el término, el verbo rector de la falta, que es interferir, ¿no? De acuerdo a la RAE, a la lengua española, la Academia de la Lengua Española, significa obstaculizar, perturbar, interrumpir, etc. Y eso de esa llamada no se aprecia en absoluto. Por eso es que la señora informante dice que no voy a valorar, voy a acudirme a un precedente de Servir. Ahora bien, entonces al pretenderse sancionar
al informante, al administrado, sujeto a este proceso, por un hecho atípico, se estaría vulnerando el principio constitucional de legalidad que se aplica a las faltas previsto en el artículo 2, inciso 24, literal D, que señala: nadie puede ser procesado ni sancionado por acto o omisión que al tiempo de cometerse no esté calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible. Eso solicito desde ahora que se tenga en cuenta para los efectos de tomar la decisión. Ahora bien, ahora que en el supuesto caso de que, bueno, pues ¿qué hacemos con este señor? Que hay una llamada, ¿no? Que le dice a la señora que reciba una persona, ¿no? Estado revisando la ley de la carrera judicial y habríamos encontrado una presunta falta prevista en el artículo 47.4 de la ley de la carrera judicial, que también está en nuestro argumento de defensa al comienzo de la apertura del proceso y también respondiendo al informe de la señora Tey. Dice acá: se considera falta grave, no muy grave, sino grave, admitir o formular recomendaciones en procesos judiciales. O sea, esto al parecer calzaría, porque es dentro del mismo órgano del Estado, ¿no?, entre dos jueces o de superior o inferior jerarquía o de la misma jerarquía. Sería una falta grave. Sin embargo, no he sido materia de apertura de proceso por esta presunta falta. En el supuesto caso de que quisieran adecuar por el principio de legalidad esa recomendación a esta falta, pues ya también habría prescrito, y en todo caso, si ustedes consideran que no hay prescripción, porque pueden seguir abriendo procesos hasta 10, 20 años, pues entonces tendrían que ampliar el proceso disciplinario. Ya he dicho, no voy a repetir, en mi informe se ha alegado no solamente derechos fundamentales, sino derechos convencionales de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre el principio de legalidad de las faltas, ¿no?, la debida motivación de las resoluciones, etc. Y yo quiero terminar, señor presidente, perdón, me estaba olvidando sobre un tema final. La informante no se ha pronunciado para nada sobre los argumentos de mi descargo, en que solicité actuar prueba, que este es un procedimiento ordinario, no es un proceso de urgencia, donde creo que no se admite ningún tipo de prueba. Hemos solicitado, ya lo dije, que se curse oficio al juzgado para ver si existe alguna resolución que haya ordenado el levantamiento del secreto de comunicaciones del que habla, que podría hacerlo este pleno de oficio para mejor resolver. Hemos solicitado la declaración testimonial de las personas que estaban involucradas en ese proceso por el que se le habría llamado a la señora para que atienda a un abogado, ¿no?, sobre todo los procesados, quienes se habrían visto beneficiados con una nulidad, creo que declararon nula una sentencia. Sin embargo, la informante no ha dicho absolutamente nada y yo pienso que en respeto a mi derecho de defensa debería citarse para que declare. ¿Por qué? Para que le pregunten si me conocen, si ellos me han pedido que yo hable con la jueza, etcétera, etcétera. Yo no los conozco a ninguno. También hemos pedido que se reciba la declaración testimonial del autor de la publicación periodística del Diario El Comercio, ¿no es cierto?, de fecha 26 de julio, que ha sido citado ya anteriormente, no se ha proveído. Y finalmente se pidió la testimonial del abogado, a quien supuestamente se le ha recomendado para que lo atienda, el abogado que ha patrocinado a los procesados en ese proceso, tampoco se han admitido ni se ha acreditado. Entonces, la violación de mis derechos fundamentales es flagrante y esperamos que este pleno no permita, y quiero hacer presente de que la justicia constitucional, por lo que, bueno, me he enterado ya, han declarado fundada varios procesos de amparo contra esta Junta, ¿no? Tenemos el caso del señor César San Martín Castro, fundada la demanda, ¿cierto? Y eso, a mi criterio, es un desmerecimiento a la Junta, porque se supone que han violado sus derechos fundamentales. Tenemos el caso de la señora Elvia Barrios, sancionada por ustedes, fundada su amparo. Tenemos el caso de la doctora, la fiscal suprema que no recuerdo, y en otros casos similares. De manera que
esperamos que en los procesos de amparo, los que hablan, pues supongo que va a llevar al Tribunal Constitucional, después no se diga que el Tribunal Constitucional tiene un sesgo ideológico, que son de derecha, etcétera, etcétera. Lo que pido es el respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales del que habla. Por tanto, señor presidente, señores miembros de esta Junta, solicito que si ustedes no van a aceptar la actuación de prueba y todos los argumentos que he mencionado, y se van al fondo, se sirvan a declarar absuelto al informante conforme a la Constitución y a la ley. Muchas gracias. Muchas Estoy gracias. ya a cualquier pregunta si hubiera. Ok. Muchas gracias a usted, señor Inostroza. ¿Alguna pregunta por parte de los miembros del Pleno? No habiendo preguntas por parte de los miembros del Pleno, se daría por concluida esa diligencia. Tengan todos ustedes muy buenos días.